Dios les bendiga. Bienvenidos para estudiar juntos el estudio bíblico. Me alegra mucho el poder encontrarme una vez más para que podamos estudiar juntos sobre la palabra de Dios. Amén. Estamos estudiando el tema del trimestre, el poderoso ministerio de Jesús en Marcos. Y hoy nos toca el estudio bíblico número 21, que tiene como título Jesús resucitará a los creyentes. Amén. Y nuestra base bíblica la vamos a encontrar en el libro de Marcos, el capítulo 5, donde vamos a ver los versículos del 21 hasta el 24, y de allí vamos a pasar de ese mismo capítulo los versículos 35 hasta el 42. Amén. Vamos a orar antes de comenzar. Amén. Te damos gracias, Señor, gracias por este momento, esta oportunidad, mi Dios, que tú nos das de poder estudiar juntos de tu palabra en esta hora, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestro entendimiento, preparando nuestra mente, nuestro corazón. Por favor, Señor, ayúdanos a poner atención a lo que tu palabra quiere enseñarnos hoy, mi Dios. Y que seas tú, Señor, ayudándonos no solamente a escucharla, sino a guardarla, a atesorarla en nuestro corazón y a ponerla por obra. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y el pensamiento central, hermanos, nos dice que los milagros de resurrección del Nuevo Testamento son anuncios fehacientes, es decir, son anuncios evidentes de que Jesús resucitará a todos los creyentes en su venida. Gloria a Dios. Esa, yo creo, es la esperanza, es nuestra esperanza inminente y bienaventurada como iglesia. Amén. Que somos lavados con la sangre de Cristo. Esa es nuestra esperanza. Gloria a Dios. Y el texto áureo nos dice en Juan 11, 25 y 26. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto tú, mi hermano? Amén. Y los objetivos, sabemos que toda clase tiene 3 objetivos. Y el número 1 dice que podamos reconocer que Jesús puede ser llamado a tiempo y fuera de tiempo. Amén. 2, confiar en Jesús sin importar lo que pueda suceder en el camino. Y el último, reconocer que a veces la respuesta tarda, pero siempre llega. Bendito Dios. Nuestra lectura antifonal, hermanos, lo vamos a encontrar en Marcos 5. Por si usted no tiene su expositor allí en su Biblia, vaya al libro de Marcos, capítulo 5. Amén. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora vamos al verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? 36. Pero Jesús, luego que lo oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. 39. Entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. 40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. 41. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate.
Y el último, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pues bien, hermanos, en este capítulo 5 se relatan dos historias que están entrelazadas una con la otra, ¿verdad? Donde vamos a ver la historia de Jairo, que era el principal de la sinagoga, y la mujer del flujo de sangre, pero en esta ocasión solamente vamos a enfocarnos en la historia sobre Jairo, amén, y su hija. Nos dice la introducción que este acontecimiento que se muestra en este estudio no solamente fue el primer milagro de resurrección que Jesucristo hizo, sino que aparte de ser el primer milagro, nos muestra un conjunto de lecciones espirituales y ministeriales que pueden ayudar a la formación del discipulado cristiano. Vemos que el poder resucitador de nuestro Señor Jesucristo dice que se hizo manifiesto en 4 ocasiones. Esta vez fue la primera ocasión cuando tan solo pasó a unos pocos minutos de haber muerto la niña, la hija de Jairo, amén. El segundo milagro de resurrección, donde el poder de Jesús también fue manifiesto, fue cuando ya llevaban el cuerpo para ser sepultado, que era el hijo de la viuda de Naín. Usted lo puede leer en Lucas 7, del 11 al 17. Otro caso que fue el tercer milagro de resurrección fue precisamente cuando vino y resucitó a Lázaro, amén. Dice 4 días después de haber muerto es cuando él viene y hace este milagro. Finalmente la Biblia nos testifica sobre la resurrección del mismo Hijo de Dios por su propio poder, Mateo 28:6. Así que en esta ocasión, hermanos, vamos a estarnos enfocando en esta historia tan hermosa y cómo nos va a traer unas buenas enseñanzas o lecciones que con la ayuda de Dios esperamos alcanzar, amén. Entonces nos dice el punto número 1, dice: el que busca un milagro debe de actuar con fe y humildad. Inciso A, las crisis conducen a la fe y a la humildad. Entonces leímos en el versículo 21, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Para este punto, hermanos, recordemos que Jesús acababa de ser rechazado por los gadarenos, ¿verdad? Él se había ido a Gádara y había libertado a este pobre hombre que había estaba sufriendo mucho por toda esta legión de demonios que tenía sobre él. Y vemos que Dios hace un milagro al libertar a este hombre y la gente de ese lugar, en lugar de alegrarse, ¿verdad?, por ver a este hombre restaurado, ¿qué hacen? Lamentan la pérdida que han tenido al perder todo ese hato de cerdos, ¿verdad?, que se fueron en ese precipicio. Pero vemos que Jesús es rechazado allá y le piden que salga de allí, de su lugar, que salga de ese contorno. Entonces vemos que aquí nuevamente Jesús regresa a Capernaum y dice que se encuentra a la orilla del mar, y ya está una multitud esperando por él. Y qué contraste, ¿verdad? Qué contraste hay aquí, que mientras unos le rechazan a Jesús y le piden que salga de su contorno,
hay otros que anhelan su llegada, que esperan su llegada, que quieren acercarse a Él, que quieren invitarle a venir a su casa. Y esa misma situación, hermanos, podemos ver hoy en día que se repite, amén, constantemente, donde hay personas o pueblos o naciones donde no quieren saber nada de Cristo, no quieren saber nada del mensaje de salvación. En cambio, al mismo tiempo, hay otros pueblos, hay otras naciones que muestran ese interés para que Cristo venga a sus vidas, que venga a obrar en ellos. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos en esta historia que Jairo era uno de ellos. Alguien que esperaba el regreso de Jesús. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad grande. Y nos dice la historia aquí que, de acuerdo con la información de este evangelio, Jairo era uno de los principales de la sinagoga de Capernaum. Él había visto a Jesús en varias ocasiones. Amén. Y había guardado en su corazón lo que había oído, lo que había visto de Jesús. Y no solamente había guardado en su corazón esas enseñanzas, sino que él había presenciado, ¿verdad? El poder de Dios hacerse manifiesto cuando Jesús libertaba a los endemoniados, cuando Jesús hacía sanidades, cuando Jesús había sanado al hombre de la mano seca en un día de reposo. Todos estos hechos tan portentosos y gloriosos que nuestro Señor Jesucristo hacía, lo que hacían en la vida de este líder judío, era edificar su fe. Era edificar su fe. Es de suponer que los mensajes que él había escuchado de Jesús desde su púlpito en los días de reposo, lo que habían creado en él es un efecto profundo y muy duradero. No se nos dice que haya creído en Jesús como su Salvador o que haya buscado su ayuda antes, sino hasta este momento, cuando su hija estaba a punto de morir, amén. Cuando él se miró en ese momento de angustia y que ya no había nada que hacer que en sus manos estuviera para hacer para su niña, él recordó todas estas cosas y supo dónde acudir para encontrar la ayuda que él necesitaba, esa ayuda oportuna que él necesitaba en su necesidad. Bendito Dios. Es bien interesante, hermanos, cómo Dios dice que prepara el corazón del ser humano. ¿Para qué? Para que sepa a dónde acudir en sus momentos de angustia. Tal como su nombre significa iluminado por Dios, así precisamente él fue iluminado por Dios para ir y buscar su ayuda en el Maestro de Maestros, en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces vemos que se deja ver la fe y la humildad que habían en él cuando viene a postrarse ante Jesús. Amén. Siendo él, dice que un principal de la sinagoga, teniendo una posición importante, porque lo que él hacía era dirigir el culto y distribuir el tiempo entre los maestros que allí se reunieran en la sinagoga, ¿verdad? Los que iban a dar el estudio. Pero vemos que él deja de lado todo esto y viene ante Jesús, viene postrado, viene en reverencia ante él, se postra ante sus pies. Aún, ¿verdad? Él pudo vencer todos esos obstáculos, el pensar, el decir, ¿qué van a pensar de mí? O pudo vencer hasta el propio orgullo,
Él no impidió que nada de, Él no permitió que nada de esto le impidiera el poder llegar ante Jesús. Aun cuando toda esta gran multitud lo observara y dijera, ¿no es este el principal de la sinagoga? ¿Qué hace? Porque sabemos que entre la multitud de gente, no todos iban con buena intención, ¿verdad? Algunos iban con el deseo de recibir su sanidad, algunos iban porque querían escuchar esas buenas nuevas de Dios, de Jesús, lo que Él impartía. Pero sabemos que también había gente que no quería, no aceptaba el mensaje que Jesús iba predicando. Entonces vemos que allí había de todo tipo de gente, pero pudieron haberlo criticado, pero Él dice que no permitió que nada de esto impidiera el poder venir ante Jesús. Entonces aprendemos de Él que Él tuvo fe y humildad, lo mostró en su actitud de venir ante Jesús, de postrarse ante Él, amén. Él lo buscó en medio de su angustia, hablándole de su necesidad que Él tenía. Gloria a Dios. Así somos todos nosotros en un momento de aflicción, ¿verdad? En un momento de aflicción, cuando estamos en una necesidad, en una dificultad grande, nos olvidamos del qué van a decir de nosotros y buscamos esa ayuda oportuna. Bendito Dios, qué gran ejemplo hay aquí para los que nos vemos asediados por el dolor. Lo importante es que debemos recordar y saber que podemos acudir a Jesús en cualquier momento. Amén. Gloria a Dios. Inciso B dice, la fe se debe someter a la voluntad divina. 23 y 24. Dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí vemos que Él dice que viene ante Jesús, ¿verdad? Se postra, y cuando se postra ante Él en reverencia, le muestra su necesidad y le insiste de que venga con Él a su casa, que venga a su casa. Cuando dice que le rogaba mucho, indica que estaba muy grave su niña, que ya estaba en las últimas, amén. Vemos que habiendo dejado a su hija en agonía, él no esperaba que todavía estuviera viva. Él salió de su casa mirando a su niña en esa necesidad, mirándola que ya no había nada que hacer, y se fue con la única esperanza que tenía, la confianza de poder encontrar a Jesús y traerlo a su casa. ¿Para qué? Para que pudiera venir y no solamente sanarla físicamente, sino que restaurarla espiritualmente. Amén. Entonces dice, la angustia no le permitió a Jairo actuar como el centurión, que no quiso que Jesús fuera a su casa, sino que solo le pidió enviar su palabra sanadora. Así recordamos esta historia, ¿verdad? Aquel centurión que le dijo a Jesús, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero envía la palabra y sé que mi siervo va a sanar. Aquí dice que él no, su angustia que él tenía, su necesidad, no le permitió a él actuar como el centurión. Y esto lo que nos da a entender, hermanos, es de que no todos los creyentes tenemos el mismo grado de fe, amén. Pero sabemos que el poder sanador de Jesucristo es el mismo. Así que encontramos aquí a este padre que tiene a su niña, a su única hija, agonizando, ya estando en las últimas. Y fue el primer creyente en Cristo en pedir que no solamente le fueran impuestas las manos a su hija enferma, sino que le pide a Jesús que vaya. ¿Para qué? Para que sea salva y viva. Dice, no solamente que la restaure físicamente, sino espiritualmente también. Gloria a Dios. Lo que estaba diciendo Jairo era que quería ver una obra completa de parte de Jesús en la vida de su hija.
Pero en el versículo 24 vemos que fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Jesús dice que tuvo la disposición de ir con Jairo, ¿verdad?, a su casa, pero ¿qué pasó? Que había una gran multitud, o sea, había mucha necesidad allí también. Y entonces empieza la otra historia de la mujer del flujo de sangre. También tanto Jairo como la mujer del flujo de sangre dice que ambos tenían una necesidad de poder llegar ante Jesús. Ambos tenían que vencer muchos obstáculos, ¿verdad? Sabemos que la mujer del flujo de sangre, nos dice la palabra que ella ya había gastado todo cuanto tenía y no encontraba la sanidad en todo, antes le iba peor, pero ella había escuchado de Jesús, había escuchado de todo lo que Jesús estaba haciendo y ella, sabemos que había muchas cosas que le impedían el poder llegar ante Jesús porque ellos no podían estar por la enfermedad que tenía. Se consideraban inmundos, entonces no podía llegar ante Jesús, pero ella tenía una fe tan grande que se propuso llegar ante Él, amén, que ella decía, si tan solo toco el borde de su manto, dice, yo sé que voy a ser sana. Entonces aquí pasa esta historia y vemos que aquí Jairo, su fe, empieza a darse el proceso de la prueba de la paciencia en este corazón angustiado de este padre, pero debe de someterse a la voluntad de Jesús. Amén. Ahora nos dice, la prueba de la fe produce paciencia y esperanza. Si no hay más que hacer, solo hay que creer. Entonces vemos que esta mujer, tanto la mujer del flujo de sangre como Jairo, vemos que Dios les recompensa al final por la fe que tienen, ¿verdad? Dándoles la sanidad a la mujer de flujo de sangre y resucitando a su hija de Jairo también. Pero tenía que ser probada su fe antes de recompensarlas. Entonces aquí nos dice, si no hay más que hacer, solo hay que creer. 35 y 36 nos dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y todos, hermanos, enfrentamos momentos de angustia, amén. Todos en algún momento. Y debemos reconocer que las desgracias y dificultades que en la vida surgen juegan un papel muy importante en lo que se refiere a nuestro carácter y especialmente en cuanto a nuestra búsqueda de Dios. Podemos imaginar, ¿verdad?, a Jairo con su angustia, con su desesperación, porque él quería toda la atención para él mismo cuando vino ante Jesús, llevarlo tan pronto a su casa para que pudiera llegar y ver a su hija. Pero vemos que se presentó el caso de la mujer del flujo y podemos imaginarnos que él estuvo angustiado y desesperado, inquieto, haciendo gestos, ¿verdad? Haciendo evidente su inquietud de alguna manera para no dejar que este caso de la mujer sanada del flujo siguiera prolongando el que Jesús llegara ante su hogar. Y tal como Jairo lo había estado temiendo, mientras Jesús aún estaba hablando con esta mujer, le llega un mensaje que no quisiera él escuchar.
pero le llega ante él y le dice que su querida hija acababa de morir. Vemos que una sombra de luto se refleja en su rostro y quizá en ese momento hubo desconsuelo en él, todas sus esperanzas se vinieron abajo y quizá pensó que tenían mucha razón los que le decían, ¿para qué molestas más al maestro? Y con esto, hermanos, podemos ver que hasta ese grado de decaimiento moral es al que llega una persona cuando cree que ha perdido toda posibilidad de poder resolver sus problemas. Y en ocasiones así vemos que muchos, ¿qué es lo que hacen? En lugar de acudir a Dios, en saber de que solamente en Cristo encontramos todo lo que necesitamos. Él es la fuente de todos los recursos, todas las cosas que necesitamos en nuestra vida, en todas las áreas. En lugar de acudir ante Jesús, ¿qué es lo que hacen en medio de su situación, de su dificultad y necesidad? Refugiarse en cosas que lo que van a traer es daño a su vida. Se recurren a cosas, a salidas inútiles. Por ejemplo, personas que han perdido a un ser querido, ¿qué es lo que hacen? En lugar de buscar la paz, el descanso, el consuelo en Dios, se refugian, dicen, drogas, en el alcohol o en otros tipos de escape. Algunos casos hasta acuden al suicidio. Pero vemos que cuando Jesús escuchó este mensaje que le trajeron a Jairo, dice que se acerca y le dice, no temas, cree solamente. Qué hermoso estas palabras de Jesús. Qué hermoso el decir, no temas, cree solamente. Estas palabras del Señor dice que han servido de respaldo hoy en día a todos los creyentes a través de las generaciones. Amén. Por supuesto que esta expresión no puede venir sino de alguien, sino solamente de nuestro Señor Jesucristo, amén, quien tiene todo el poder para proveer todo lo que necesitamos, incluso el restaurar la vida. Bendito Dios, Jesús es el único que puede hablar de esta manera, amén. Vemos que las palabras que Cristo le dice al decir no temas, cree solamente, vinieron a ser como un torrente de esperanza para el corazón que estaba atormentado, ¿verdad? Que estaba desesperanzado, el corazón de este padre. Y los 2 mandamientos que él recibe eran el único recurso que le quedaba. Al decirle, no temas, no temas, es el primer paso en el proceso de la victoria. Es importante que desalojemos el miedo del corazón, amén. ¿Por qué? Porque el miedo, hermanos, es una herramienta que el enemigo de nuestras almas usa. ¿Para qué? Para que no se lleve a cabo el plan de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace el miedo? El miedo nos paraliza, el miedo mata la fe, nos bloquea. El miedo lo que hace es que llevar a la gente a hundirse más en su miseria. Así que le dice, no temas, cree solamente. Aleluya. En otro lugar la Biblia le dice, al que cree todo le es posible. Le damos muchas gracias a Dios, amén, porque las únicas cosas que nos puede dar el triunfo más grande en la vida están a nuestro alcance, amén. Están dentro de nuestra posibilidad. Como Pablo escribió, dijo, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Romanos 10:8. Es necesario, hermanos, que cuando lleguen esos momentos difíciles, donde veamos que ya no hay esperanza, donde posiblemente no pueda haber una salida, recordemos estas palabras que nuestro Señor Jesucristo le dio a Jairo, ¿verdad? Y que hoy en día nos las puede dar a nosotros.
decir, no temas, no temas, cree solamente, cree, hermana, hermano, aférrate a Jesús, aférrate a Él en medio de toda dificultad. Gloria a Dios. Ahora dice, si hay promesas del Señor, solamente hay que esperar. 37 y el 39. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Sin temor a equivocarnos, hermanos, nosotros podemos asegurar, ¿verdad?, que Jesús no ignoraba lo que estaba pasando en la casa de Jairo. Fue intencional el haberse detenido. ¿Por qué? Con el único fin, con el único propósito de que la situación llegara a un nivel tan crítico. ¿Para qué? Para que Jairo pudiera presenciar cómo Jesús iba a mostrar su poder. Amén. Vemos que tan pronto como se recibió ese triste mensaje que había fallecido su única hija, el Señor empieza a tomar medidas para enfrentarse a una situación tan delicada. Lo primero que hace, vemos que despide a la multitud, ¿verdad? Les pide que no lo sigan. Los únicos que escoge para que lo acompañen y le sirvan de testigos del milagro que iba a llevar a cabo, vemos que fueron Pedro, Jacobo y Juan. Y qué bendición, hermanos, qué privilegio de ellos que lo acompañaron como testigos, que estaban ahí presentes viendo las maravillas que Jesús hacía. Y ellos, estos tres mismos, lo acompañaron a Jesús en momentos muy sobresalientes, como en la transfiguración y cuando Jesús hizo esa oración intensa en el huerto de Getsemaní. Así que el nombramiento de estos hombres lo hace para entrar en armonía con la norma o con la ley de que siempre es importante contar con 2 o 3 testigos cuando hay un suceso muy especial. En esta ocasión, Él se llevó los 3 testigos para que pudieran ser testimonio, ¿verdad? Ser testimonio del milagro que se iba a hacer allí. Entonces, lo primero que vemos dice que se encuentra ¿con qué? Con un alboroto. Que había muchos ahí que lloraban y que se lamentaban mucho. Y sabemos que eso es muy normal o es muy común en cualquier casa donde ha muerto una persona, ¿verdad? Que haya dolor, que haya tristeza, que haya llanto. Pero entre los judíos, hermanos, la situación se agravaba porque ellos tenían la costumbre de pagarle a personas como endechadores, que eran hombres y mujeres que les pagaban. ¿Para qué? Para que lloraran a la persona que había muerto. No sabemos si este fue el caso, pero lo cierto es que dice que lamentaban mucho. Y cuando les dice el Señor, ¿por qué alborotáis y lloráis? La obra de Dios, lo que quiso decir aquí es que la obra de Dios siempre se va a realizar cuando hay paz y cuando hay tranquilidad en el corazón. Y por esta razón dice que muchos se privan de las bendiciones divinas. ¿Por qué? Porque hacen muy notorio sus infortunios a causa de su alboroto y sus quejas. Y esto lo que hacen es que no dejan oír la voz de Dios en su angustia. Gloria a Dios.
Cuando él dice que la niña no está muerta sino duerme, no se refería a que su fallecimiento no fuera real, ¿verdad? O que se tratara de un desmayo o un letargo. Lo que daba a entender más bien era que dormía el sueño de la muerte, pero que todo su organismo iba a ser vivificado y levantado por su poder. Amén. A manera de un despertar a una vida nueva. Bendito Dios. Ahora vamos a ver el punto número 3. Dice, los incrédulos estorban la realización de milagros. Y la burla y la blasfemia excluyen y condenan. Entonces en el 40 dice, y se burlaban de él, mas echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Dice que en la casa de Jairo, estas personas que estaban causando todo ese ruido, todo ese alboroto, ¿verdad? Los que estaban ahí llorando, al oír las palabras de Jesús, ¿qué es lo que hicieron? Se burlaban de él. Se burlaron de Jesús porque ellos no podían entender ni lo que Jesús decía ni lo que iba a hacer. Así que el Señor lo que hace es echarlos fuera a todos. Es una acción que el Señor toma para evitar toda incredulidad. Amén. Sabemos que si hay incredulidad no puede llevarse a cabo un milagro. Y esto nos hace pensar que allí había gente que solamente estaba aprovechándose de la situación para sacar ventajas, especialmente, ¿verdad? Estos que les habían pagado para llorar, para lamentar al muerto. Aquí lo que se hizo necesario fue que Jesús tomara otras medidas para poner un orden. Y lo primero que hizo fue echar fuera a todos. Era muy necesario el poder desalojar ese ambiente para poder concentrar toda su atención en el milagro que iba a llevar a cabo. Otra segunda medida fue tomar a sus padres, la mamá y el papá. Nadie más que los padres tenían que hacer uso de esa fe poderosa que se necesitaba. Y otra tercera acción que tomó fue tomar a los que estaban con él, a Pedro, Jacobo y Juan. Y esto dice que es recomendable tener siempre testigos de fe para constatar un milagro. Y a los ministros cristianos siempre se les recomienda, hermanos, acompañarse de personas de confianza cuando se tienen que enfrentar casos serios en el ministerio. Siempre es importante contar con testigos. Amén. Y finalmente dice que Jesús entró donde estaba la niña. El acercamiento al ser humano, esa es la característica tan esencial de Jesucristo y el Evangelio. Y son muy grandes enseñanzas para todo ministro y líder cristiano, porque va a haber momentos donde tiene que recurrirse a la privacidad. Amén. Tiene que llegar a la intimidad de las personas a quienes ministramos. No siempre se va a actuar en público, especialmente cuando se trata de la familia. Ahora el B dice, un milagro que tipifica la resurrección de vida, 41 y 43. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. La resurrección de la hija de Jairo no solamente fue un evento local o histórico en esta ciudad de Capernaum, no, sino que en lo más íntimo y privado de aquel cuartito donde ella se encontraba,
que ya había muerto, Jesús vemos que hace uso de sus facultades divinas para llevar a cabo por primera vez un milagro de resucitación. Este hecho, hermanos, también tipifica la resurrección de todos los que sean levantados para la vida eterna a la venida del Señor. Bendito Dios. El milagro en esta ocasión se realizó cuando Jesús dice que hizo contacto directo poniendo su mano, ¿verdad?, con la mano de esta niña. En otros casos de resurrección vemos que eso no fue necesario, pero aquí se trataba de un ser tan querido por esa familia, por lo que Jesús vemos que actúa con mucha sensibilidad, con ternura. Y dos observaciones podemos hacer aquí en cuanto a la frase que Jesús le hace a la muerta. En primer lugar, le da una orden como si hubiera estado viva y atenta a su voz, diciéndole: niña, levántate. Y no podríamos calificar esto como prosopopeya en todo el sentido de la palabra, pero sí hay algo en esto, en el estilo de esta comunicación, ya que en ese momento vemos que aquel cuerpecito no era más que un cadáver. Amén. Y en segundo lugar, también notamos que esta exclamación Talita Kumi, en el lenguaje que se hablaba en los hogares judíos de ese entonces, que era el arameo, vemos que esa voz vivificante de Jesús fue lo que le dio nueva vida, fue lo que le dio vigor una vez más a todo su cuerpo, a cada órgano de su cuerpo, que ya se encontraba frío e inerte. Bendito Dios. Vemos que la niña dice que se levantó y andaba. Fue sin duda, hermanos, un suceso, un evento, un acontecimiento que nunca jamás se había dado. Ellos pudieron presenciar esto y pues se asustaron, ¿verdad? Se asustaron grandemente, dice, porque pues era algo que nunca habían visto. Pero vemos que fue recompensada su fe al ver a su niña una vez incorporarse sobre sus pies y volverla a abrazar, volver a estar con ellos. Y las dos recomendaciones que Jesús le hace en el versículo 43 nos revela dos aspectos importantes de su ministerio. Y dice que cuando les dice que no divulgaran lo sucedido, lo que les quería decir es que no convenía en esos momentos que se levantara fama acerca de Jesús, porque en realidad el éxito de Jesús en su ministerio no dependía por los milagros físicos que él realizara, no, sino que sabemos que el propósito principal, el propósito divino por el cual él había venido, o él se enfocaba más, era en la salvación, el impartir la palabra, las buenas nuevas, amén. Pero vemos que siempre Jesús, aún con todos esos atributos tan hermosos que tenía, siempre era movido a misericordia y amor, y siempre sanaba a los enfermos, a todo el que venía a él. No regresaban igual, siempre había un cambio en sus vidas. Pero entonces aquí les dice que no divulgaran lo que había pasado para que pudieran ellos compartir la palabra. Gloria a Dios. Así que, hermanos, fue una clase muy hermosa que nos enseña de que podemos venir a Jesús en todo momento, amén, de que Él es nuestra esperanza. Podemos tener nuestra confianza en Él, amén. Así como vemos que hablando de la fe, nos vamos a encontrar que donde haya una auténtica fe, ¿qué va a pasar? El Señor siempre la va a probar, amén. Vimos que tanto la mujer enferma como Jairo pudieron vencer todos esos obstáculos que vinieron a poner a prueba su fe. Y
y fueron recompensadas a su fe. Cuando pusieron toda su confianza, su esperanza en el Señor Jesucristo. Y esa es la forma como también nosotros podemos disfrutar de esos beneficios de Cristo. Cuando pongamos también nuestra confianza y nuestra fe en Él. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, para resumir, vimos que en este estudio resaltó la divinidad de Jesús y todo ese poder absoluto que Él tiene sobre todas las cosas que están limitadas para el hombre. Vemos que Él tiene el poder, la autoridad absoluto sobre todo, aún la muerte. El padre de la historia, Jairo, era uno de los principales de la sinagoga de Capernaum, donde se había familiarizado, ¿verdad?, con el Señor, donde había escuchado todas estas enseñanzas, que lo que hizo fue edificar su fe y venir ante Jesús en medio de su necesidad y su angustia, pidiéndole que viniera a su casa, ¿verdad?, para resolver ese problema que había en su familia. Pero vemos que en el camino hacia la casa de Jairo, Jesús se detiene para hablar con una mujer a la cual la sana de esa enfermedad. Y ella tenía esa fe de que tan solo tocara el borde de su manto, ella sería sana. Gloria a Dios. Mientras estaba realizando ese milagro, vemos que recibe malas noticias Jairo al decirle que ya su hija había muerto. Pero este incidente impremeditado sirvió y para probar la fe, para probar la paciencia, para probar la persistencia de este hombre que había ido en busca de ese milagro para su hija. Así que es un ejemplo, esto es un ejemplo también de lo que debe uno hacer cuando busca uno la ayuda del Señor, amén, que es necesario que nos sometamos totalmente a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Vemos que al final la niña es resucitada y es vuelta una vez más ante sus padres. Gloria a Dios. Hermanos, este fue un estudio tan hermoso. Para la siguiente semana vamos a ver que sin fe es imposible agradar a Dios. Y vamos a analizar el valioso tema, el premio a la perseverancia de la fe. Así que vamos a leer en este mismo capítulo 5, pero ahora vamos a ver los versículos del 25 hasta el 34. Amén. Hermanos, pues hasta aquí dejamos la clase. Nos vemos la siguiente vez. Y recordemos siempre poner toda nuestra confianza en Jesús. Amén.